John, vacílate esto. 27 de diciembre del año 2007. Fecha memorable. Ese día hacía yo mi primera publicación en Facebook. Tan solo 4 meses después haría mi primer tweet. Y unos meses más allá colocaría mi primera foto en Instagram. Han pasado 14 años desde eso. Y la cantidad de cambios que han sucedido estructuralmente, desde las herramientas, desde muchos puntos de vista, en todas las redes sociales, creo que nos daría para hablar 500 horas hoy. Pero una de las cosas que se dice es que las redes sociales están comenzando a afrontar uno de los cambios más profundos desde que se iniciaron en el año 2004. Yo creo que es un buen tema para conversar hoy. No solamente qué ha pasado, sino hacia dónde van todo el ecosistema de redes sociales. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y mi nombre es John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Y eso me hace pensar, Juan, ¿qué decía ese tweet y qué decía ese post? Eso es un super punto, porque mi primer post en Facebook decía: trabajando en la oficina. Claro. Es decir, piensas en un Facebook que era totalmente texto. Todavía ni siquiera la fotografía era un contenido importante dentro de las redes sociales. Claro, entonces, cuando uno ve los trends para el 2023, y todavía uno de los grandes trends, que ya tiene 2 o 3 años siendo trend, pero sigue siendo en el 2023 como el video marketing, como tal, uno dice, wow, en ese Facebook donde la idea era colocar lo que tú estabas haciendo, que luego fue más o menos donde se montó Twitter. Twitter dijo, oye, esto está chévere, pero yo me voy a montar solo en foco en lo que estás haciendo. A luego lo que son las plataformas sociales hoy día, a lo que son las nuevas formas de explorar y de hacer búsqueda de hoy día, hay una transformación profunda. Y esto inmediatamente tu cabeza y la mía inmediatamente empieza a pensar en TikTok como el nuevo modelo de las redes sociales. Y el nuevo modelo de las redes sociales, no por necesariamente el video que estás viendo, porque más o menos es el mismo video que ves en Instagram, o es el mismo video que puedes ver en Facebook, o inclusive en Shorts de YouTube, sino en el cómo entiende TikTok a sus consumidores, lo que sabe, cómo lo sabe y cómo toma ventaja de ello. Que una de las cosas que a mí más me emociona como de entender estos nuevos cambios que están sucediendo en las redes sociales. Si bien TikTok tiene un protagonismo muy importante, ¿sí? Esto se está comenzando y se va a aplicar, yo creería, en todas las redes sociales que conocemos y las que están por venir. Y yo veo el cambio mucho en la democratización de los contenidos. Siempre nosotros hemos dicho, y tenemos años hablando de esto, de que cuando tú ves la gente que consume Internet, tú tienes como 2 aristas. Está el consumidor y está el prosumidor. El tipo que consume pero que produce contenido. Y la balanza siempre ha estado muy inclinada a que el 90 y pico % de la gente que está en Internet consume, pero un porcentaje muy pequeño son los que realmente producen. Y yo creo que si uno ve los últimos 3 años, esa balanza ha seguido inclinando mucho más. O sea, obviamente ya hay un porcentaje más de prosumidores, pero yo creo que en los próximos años por venir ese número va a ser muy dramático. Y aquí es donde yo creo por qué. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido de TikTok es el tema de la comunidad versus la creatividad. Ahí te voy a parar un segundo. Suelta. Porque venimos de decir y de aprender que, estoy hablando 15 años atrás, inclusive Marshall McLuhan en teorías de tribus y Seth Godin en teorías de tribus, decíamos que lo importante era construir comunidades. Sí. Y la idea natural de ese principio de inicios de las redes sociales era, mientras tú más construyes una comunidad más robusta y más grande, mayor poder de comunicación tienes. Sí. Y esa ha sido la premisa que han tenido las redes sociales en los últimos 15 años. Sí, sí. Y ahí gente, vuelve a conectar con lo que... Y ahí la gente está muy, muy enfocada, obviamente, en crecer comunidad, y desde la perspectiva de un creador de contenido, su obsesión, e inclusive me atrevería a decir que desde el mundo de las marcas y de la publicidad, la gente se obsesionaba con el qué tan grande es la comunidad de este creador de contenido. Y una de las cosas que pone TikTok en contraparte es que dice, mira, tú puedes ser una persona que crea contenidos y te siguen 100 personas, pero si tú haces un contenido lo suficientemente interesante y creativo,
yo como plataforma me voy a encargar de mostrárselo a muchísima gente. Palabra clave. Sí, yo se la voy a mostrar a muchísima gente. Y eso empieza a cambiar las reglas de todo. Porque las redes sociales en los últimos 15 años se han construido en base a los contenidos. Y mira cómo inició. O sea, yo empecé a seguirte a ti hace 12 años en las redes sociales y a mi círculo de amigos, y a medida de que yo iba siguiendo gente, los algoritmos entendían cuál era el contenido que a mí me gustaba en base a la gente que yo seguía y en base a las marcas que yo seguía. Que es lo que se llama el gráfico social, que es lo que está hablando todo el mundo. Pero realmente el gran cambio viene ahorita, es que la plataforma le va a dar el mérito a qué tan creativo es un contenido. Entonces tú puedes ser un creador, y lo ves mucho en TikTok. Ves creadores que tienen 3.000 seguidores y tienen piezas de contenido que tienen 20 millones de reproducciones. Como ves creadores que tienen 1 millón de seguidores y a veces tienen sus contenidos 5.000, 3.000, 4.000. Entonces aquí comienza un poquito a la plataforma ser como darle meritocracia al tema de la creatividad, que yo creo que siempre ha sido la clave de crear contenidos. Ok, ahí hay un tema que me hace pensar un poco. Es esa caja negra que es el algoritmo, Sí. pero no quiero hablar de la manera más cliché del algoritmo, sino quiero entrar como en una evaluación más subjetiva de, ok, ¿cómo evalúa la creatividad? Porque, ok, está muy fácil decir, y esa palabra más cliché no puede ser súper tópica, de decir... Contenido de valor. Contenido de valor. Sí. O decir, no, pero es que aplica creatividad. Sí. ¿Y qué significa aplicar creatividad? Porque muchos posts que tú ves necesariamente no son un elemento creativo, pero puede ser un elemento de una reacción muy atípica que generó una visualización importante. Es decir, ¿qué es lo que considera la plataforma poderoso para mostrarte? Porque, ojo con esto a nivel conceptual. Antes tú querías tener una comunidad para que con tus posts le llegaras a esa comunidad. Sí. Luego las plataformas dijeron, no, yo no le voy a mostrar todo lo que la gente sigue, porque tú sigues a muchas cosas, yo no te voy a mostrar a todo lo que tú sigues, yo te voy a mostrar lo que a ti te interesa. Entonces, lo que yo creo que a ti te interesa. Lo que yo creo que a ti te interesa, que es diferente. Entonces empecé a ver cosas realmente donde el ecosistema, el algoritmo decidía lo que yo debería ver. Y ahora es, ¿qué decido yo mostrar? Y tú dices, no, es por lo más creativo, para incentivar la creatividad. ¿Pero qué es la creatividad? Sí. ¿Qué considera creatividad esta plataforma para mostrarme? ¿Qué tengo que hacer yo para que me muestren? Yo creo que hay nada más en ese tema pudiéramos pasar hablando mucho tiempo, porque yo creo que el tema de la creatividad, si bien es muy abstracta y además es muy subjetiva, yo sí creo que hay como dos variables que se juntan muy bien, o desde mi experiencia, como lo estoy viendo en TikTok, y que yo creo que ya está empezando a pasar en otras plataformas. Lo primero es entender cuáles son los grandes temas de intereses en este momento. No es los grandes temas de intereses mundial como... Okay. Yo voy a hacer un poquito abogado del diablo aquí. Dale. Tú me estás diciendo que nos montemos en las tendencias clichésosas de lo que está pasando. Lo cual ha sucedido. Si tú ves TikTok en este momento, TikTok es la interpretación de hace 5 o 8 años que decíamos, bueno, como marcas tenemos que crear el post de... O como individuo. Lo que hizo Oreo hace, no sé, 10 años en el Super Bowl. Eso es TikTok hoy en día. La mayoría de los creadores de TikTok en este momento están hablando de los temas que son relevantes en este momento. Pero... Una parte. Pero yo cuando abro mi TikTok, de pronto veo un post que tiene 5 días publicado. Sí. Y no es lo que se está hablando ahorita. No es lo que pasó esta tarde. Pero es lo que tiene que ver contigo. Es lo que tiene que ver conmigo. Claro, que esa es la otra variable. Yo creo que la otra variable que hace TikTok muy bien es que comienza a segmentar, porque yo estoy seguro que yo abro tu TikTok en este momento y es extremadamente diferente al mío, pero extremadamente diferente al mío. Y la sensación que yo tengo es que todo el mundo está hablando de esto. Porque esa es la burbuja que de alguna manera está creando. Pero no sientes, Juan, que si yo te digo, ¿viste el video tal? Y dices, sí, lo vi. Es decir, sí, es extremadamente diferente, pero más o menos estamos viendo las mismas cosas. Si supieras que a mí me pasa eso en las otras redes sociales. En TikTok no me sucede tanto. En TikTok ya me ha pasado con personas que me digo, no, pero no les ha salido el video este. No, ¿de qué me está hablando? Y se lo tengo que mostrar. Es decir, esa persona no está en lo absolutamente interesada en los temas que a mí sí me están interesando en este momento. Se dice que en el lenguaje popular, y estamos hablando mucho de referencia a TikTok porque estamos demarcando TikTok como a donde van a ir todas las redes sociales. Sí, porque no podemos negar, John, que TikTok es un gran... Cambió el juego, cambió las reglas del juego. Sí.
Eso no es Y duda. se dice que hay unas especies de universos dentro de TikTok que son, imagínense ustedes que son unos mapas mentales perceptuales de intereses que agrupan los contenidos a los cuales nosotros accedemos. Hay una teoría que dice que cada vez que cualquier individuo publica un video en TikTok agarra una muestra de las personas que considera que le puede interesar esos contenidos. Y en una muestra muy pequeña hace lo que sería conocido como una especie de una prueba de mercado. Sí. Imagínense que le muestra el video a 4.000 personas. Dependiendo del comportamiento de esas 4.000, 5.000 personas que la muestra, decide la amplificación para mostrárselo a una masa más grande. Es decir, yo le muestro a un grupo controlado el contenido. Si la gente no reacciona de una manera muy significativa, yo se lo muestro a muchas más otras personas. Y a partir de allí, el performance de esa pieza, que es donde entonces tú dices que entra la creatividad, si la gente lo comparte, si la gente le da me gusta, si la gente comenta, amplifica esos mundos o capas de miles de personas a los cuales le muestro el contenido. Eso es una teoría, porque como sabemos, los algoritmos son cajas negras donde todo lo que tenemos son interpretaciones de cómo funcionan. Eso desde un punto de vista, que es como la manera en que TikTok va mostrando o va probando el interés de un tópico. No tiene nada que ver con los seguidores. ¿De cuántas personas te siguen? Nada, absolutamente nada que ver. Y ahí es donde viene la conclusión de la mayoría de las personas que hablan de TikTok hoy en día, que dices, ¿tú quieres triunfar en TikTok en este momento? Publica 15, 10 piezas al día con diferentes temas y realmente descubre cuáles son los que en este momento tienen interés. Y luego encuentra, y aquí sí yo uso mucho TikTok para esto, luego encuentra una manera diferente de contarlo de el resto de las personas. Entonces ahí entiendes cuáles son los tópicos de interés en este momento y cómo encuentras una narrativa diferente al resto. Y aquí yo sí he encontrado 5, yo te puedo dar muchísimos ejemplos en este momento, creo que inclusive hay uno que hemos conversado en episodios anteriores, que es Javier Ibarreche. Javier Ibarreche, ¿de qué habla? ¿Cuántos creadores no hay en redes sociales que hablan de series y cine? Y este pana lo sabe. Este pana empezó a probar, eso hace 2 años apenas, empezó a probar ese tema, tuvo cierto éxito, pero dicho por él en muchas entrevistas, él lo que él quería hacer era encontrar una manera, una narrativa muy diferente a todo el mundo que lo hacía. Y además la otra cosa que él hacía es que él entendió la inmediatez. Es decir, si hoy sale un episodio de, no sé, dame cualquier serie, de Breaking Bad, y la está partiendo de redes, yo necesito grabar hoy, porque es hoy donde todo el mundo tiene su atencionalidad o su interés en ese tema. Pero además él encontró una narrativa maravillosa para hablar de los temas, que tiene expresiones diferentes. Pero, una pregunta. Sí. ¿Tú buscas a Javier en tu navegación? Yo lo busco cuando quiero específicamente ver si él hizo un review, pero el 90% de las veces me sale. Te sale. Porque la plataforma me lo muestra. Me lo muestra. No lo buscas. No lo busco. Te lo muestra y de pronto te está hablando de una serie que te capta la atención y dices, o favoriteas, o guardas, o, por ejemplo, yo, mira una cosa que creo que es burda, creo que atípica, que es que tengo un chat en WhatsApp conmigo mismo y me mando las cosas que me gustan. Bastante típico. Entonces ahí tengo guardado todas las cosas que me gustan, ¿no? Entonces cuando quiero verlos, las veo ahí. Entonces, pero quiere decir que él te lo está mostrando. Sí. Tú eres un fiel seguidor de él. Sí. Tú lo sigues, te enteras de lo que él habla, pero tú no lo buscas. Sí, yo no lo él busco te lo muestra. Él me lo muestra. Y ahí hay algo como muy interesante, porque tiene que ver que probablemente Javier tiene 2 millones de seguidores, pero su capacidad de llegarle es de 10 millones de personas. Sí. Y ahí es donde yo creo que hay un gran cambio, y por eso yo hablaba al principio del tema de la democratización de los contenidos. Porque ¿qué pasaba en las redes sociales? Tú decías, hay mucha gente hoy en día, sobre todo la generación de los chamos más jóvenes, que en verdad... Cuando Juan dice los chavos más jóvenes, está hablando de la generación Z, y él es un boomer por decir los chamos más jóvenes. Ok, gracias, exactamente. Pero estos chamos, en verdad, ven el mundo de los creadores de contenido como algo que yo quiero ser profesionalmente. Sí. Y se encontraban en la barrera de, por ejemplo, plataformas como Instagram o YouTube, sobre todo YouTube, que es la más difícil. Es decir, ¿cómo yo construyo una comunidad de 1 millón de personas? ¿Cómo yo voy a construir 10 millones de personas? Y llega de MrBeast que tiene 100 millones. No, entonces había una frustración muy grande. Pero luego entra un player como TikTok y te dice, tú lo que necesitas es entender bien estas cosas, y mucha gente te puede ver. Y por eso ves esa avalancha de gente que ya no solamente son centennials, ya hay muchísimos millennials e inclusive generaciones más adultas entrando a plataformas como TikTok, porque todos tenemos el mismo chance siempre y cuando entendamos realmente la importancia del contenido. Claro, y ahí
oye, se abre la gran oportunidad para una gran masa de nuevos creadores que hoy día no están creando. Claro. Y ahí es donde yo creo que hay como un punto muy importante, porque nuestra intención de esta conversación no es hablar de las redes sociales desde el punto de vista de marketing o desde el punto de vista de la publicidad. No, las redes sociales realmente van a ser una oportunidad para hacer vida para cualquier persona. Porque no solamente viene el gran cambio, o se está dando este gran cambio de creatividad versus comunidad o entender los tópicos importantes y ya el número de la comunidad no es tan relevante, sino qué tan diferente es mi contenido, cómo entiendo que está haciendo como que está captando la atención de la gente. No solamente eso, sino luego hay muchas otras aristas que se están incorporando en las redes sociales y donde TikTok también es un player muy importante que tiene que ver con cosas, por ejemplo, lo decías al principio, como el search. O sea, chévere, comunidad, creatividad, diferenciación, search. Google ha sido el rey del search desde que yo recuerde. O sea, cuando tú hablas de buscadores, estamos hablando de Google. Siempre ha sido el rey. Obviamente, al principio tenías Yahoo, pero ya me fui muy para atrás. Ya me fui muy 2005, 2004. Pero Google realmente ha sido el rey del search. Y una de las cosas que yo leí en estos días es que un gran ejecutivo de la parte de search dentro de Google, él decía que por primera vez sentían cierta amenaza en una plataforma como TikTok y en dos áreas muy importantes. Él decía, vemos un impacto muy fuerte dentro de, y aquí podemos discutir muchísimo, dentro de Google Maps. Ese es mind blowing. O sea, vuela la cabeza pensar que TikTok está afectando a Google Maps. Y ya a ver por qué. Y lo segundo es obviamente en la búsqueda, en la acción directa de búsqueda. Dice, bueno, pero Google Maps. ¿Por qué Google Maps? Google Maps está usado, inmediatamente cuando tú hablas de Google Maps, tú piensas en, bueno, para que me dé las direcciones. O sea, es mi GPS, es mi GPS por default. Y la realidad es que sí, eso es un gran uso que se le da a Google Maps, pero Google Maps te dice cómo yo veo hoy de mi casa a X parque o al Parque del Este o a tal restaurante e inmediatamente te muestra todos los resultados y recomendaciones de este lugar. Que eso a su vez está conectado con un sistema muy de negocio que se llama Google My Business, donde está toda la descripción del negocio, la valoración y donde tengo los reviews. Sí. Entonces una forma también de utilizar Google Maps es entender dónde estoy, qué hay a mi alrededor. De hecho, yo, honestamente, yo no sabía que dentro de Google Maps el tema del review era tan pesado. O sea, de hecho es después del tema de cómo llegar del punto A al punto B, inmediatamente el tema de los reviews es mucho más importante. Que fue la intención de Foursquare. Tanto que Google Maps, desde la perspectiva de review, mató a plataformas como Foursquare, mató a plataformas como, bueno, yo usaba muchísimo. Creo que Foursquare se mató solas cuando sacó se separaron. Swarm y Foursquare. Que, bueno, aquí habla de boomer y esto sí es boomer. No, o sea, eso es un dato histórico. Dato boomer, que es otro dato que vamos a una sección que vamos boomer, a ver aquí. Boomer alert. Sí. El tema de TripAdvisor, que era la plataforma que yo más usé por los últimos 10 años. Cero relevancia hoy en día versus los reviews de Google. Entonces, este ejecutivo de Google decía que realmente lo que está sucediendo es que las generaciones nuevas, cuando van a una plataforma como TikTok, lo que están esperando en la búsqueda, es decir, keywords, cuando yo marco cosas que hacer en Caracas, cosas que comer en Berlín, el resultado es un resultado, y esto para mí fue clave, es un resultado audiovisual inmediato. Cuando yo voy a Google, y eso nunca se me olvida esto. Nosotros, no sé, hace cuántos años atrás, estábamos una vez en Madrid y decíamos, vamos a utilizar Foursquare es que no vamos a comer en ningún lugar si no buscamos la recomendación de Foursquare. Y lo que hacíamos era buscar e inmediatamente, ¿cuál es el resultado? Es una búsqueda escrita. Y aquí pareciera mentira, pero esto es un cambio brutal. Porque tú lo decías al principio de esta conversación. En los últimos 5 o 6 años, el video como herramienta de comunicación ha sido lo que está predominando en todas las plataformas. Y si esta es la principal herramienta de expresión, el video... Pues de hecho no permite otra forma. Yo no espero que el resultado de búsqueda sea algo escrito. Tiene que ser audiovisual. Claro, pero yo tampoco espero, en principio, que yo busque dónde comer en Caracas y hacer esa búsqueda en Google, en TikTok. Yo creo que eres tú. No, o sea, estoy provocando la pregunta. Exacto. Para buscar la respuesta. Porque eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Porque estoy viendo estoy viendo un review de la persona, que no es una crítica gastronómica, es un review de una persona en su experiencia, sí, o múltiples personas en su experiencia, como un restaurante en Caracas, sí, cualquiera. Entonces eso, o sea, y no estamos hablando, no, el 3%, no, el 40% de las generaciones más jóvenes
ya hacen su búsqueda en plataformas como TikTok. Inclusive hay una función que TikTok ya está probando y es que está tomando en cuenta, y aquí vamos a ponerlo en producción porque tengo unos prints de esto, las palabras, los comentarios. Por ejemplo, no sé, tú estás hablando de pizza hoy, haces tu review en lugar de pizza y la gente en los comentarios menciona palabras asociadas a la categoría pizza o me gusta o cuéntame más. Esas palabras ya son keywords que está tomando en cuenta para los resultados de búsqueda. Y la capa adicional que viene en el search general, no solo de TikTok, que es el lenguaje natural. Más de 75 lenguas que ya son analizadas por inteligencia artificial para entender tono y manera e intenciones. Entonces los resultados de búsqueda van a interpretar muchísimo más lo que tú quieres realmente encontrar para que el resultado sea efectivamente mucho más orientado a eso. Claro. Que eso va a demarcar una evolución muy significativa también en todo el ecosistema digital, no en redes sociales solamente, sino que la búsqueda cada vez es más astuta y más inteligente, porque es basada en inteligencia artificial, basada en lenguaje natural. Cuando estamos hablando de lenguaje natural es que la entonación, la intención con la cual una palabra tiene se ha entendido por el sistema más allá simplemente de su significado literal, sino también se ha entendido en cómo se utiliza en la lengua natural de las personas que utilizan ese idioma como tal. Eso va a transformar claramente la búsqueda. Pero quiero poner una carta sobre la mesa. Suéltala. Nos ha salido el CEO de Instagram varias veces, Mosseri, dando sus impresiones de las cosas que suceden dentro de la plataforma. Y uno piensa que, bueno, claramente Instagram está siguiendo a plataformas exitosas desde varios ángulos. Sí. No solamente TikTok, que está marcando mucho las nuevas cosas, sino, bueno, Be Real, por ejemplo, que ya empieza a tener inquietudes Instagram de cómo parecerse un poco a lo que hasta Be el Real. Mismo TikTok sacó ya su propia versión de Be hasta Real. El mismo TikTok, y ahí uno piensa cómo va a enfrentar Be Real esa realidad de esos dos grandes. Me gustaría que habláramos de Be Real en un instante. Pero sale Mosseri, que es el CEO de Instagram, que lo pueden seguir constantemente hablando de los avances de la plataforma. Y él claramente sacó su bandera y dijo, mira, nosotros vamos a apoyar los Reels. Y Instagram es una plataforma de Reels. Y tú sabes que a mí muchas veces me gusta como contradecir, y hice un ejercicio que era, ok, esta gente me está diciendo cómo yo tengo que utilizar su herramienta. Y yo recordé una charla que fuimos en el AdTech en no me acuerdo qué año, donde estaba casualmente el CEO de Foursquare, que es una frase que a mí se me quedó grabada, que decía, nosotros hicimos la herramienta con una idea de cómo se iba a usar, pero el que decide cómo se va a usar es la comunidad, es la gente, o sea, los creadores es como deciden cómo se va a usar. Entonces decidí hacer un ejercicio y dije, ok, voy a contradecir lo que está diciendo Mosseri. Pretencioso yo, claramente. Y dije, voy a retar a Instagram. Y decidí hacer una serie de publicaciones que sean solamente fotos, que es lo que Instagram me está diciendo, no hagas. Haz Reels y haz videos. Y utiliza esta música, y utiliza este sticker, y te va a ir más exitoso. Acabo de terminar el experimento. Y en general, utilizando solo fotos, durante 8 publicaciones, en 2 semanas, crecí en un 20% en casi todos mis indicadores sin usar ningún Reel. Y ahí vuelvo a caer en la idea de 2 cosas. Hay una cantidad de baterías predeterminadas de conversación social sobre las redes sociales que es basura. Es decir, el que te proponga una herramienta que debes de hacer de una forma un contenido no significa que lo tengas que hacer así. Claro. Porque, por ejemplo, hay un post que hice a las 11 de la noche un lunes. Hay un post que dice que es a las 11 de la noche un lunes. Cualquier especialista te diría, no publiques a las 11 de la noche un lunes. Fue súper exitoso. Con una imagen solamente. Probablemente ese post tiene cierto éxito porque probablemente le llega en Instagram más a la comunidad que está construida con ese tipo de contenido. Entonces hay una priorización del tipo de contenido con la afinidad. Pero esa idea de qué horas, qué días, qué ecosistemas y qué te prioriza es totalmente retable con la idea y con la creatividad. Entonces no necesariamente lo que te pide la herramienta que hagas es lo que debes hacer. Ahora, probablemente mis reels anteriores eran muy malos también. Es que justamente yo te iba a contraponer esa parte, es decir, yo estoy segurísimo. A ver, yo soy un poquito de la discusión que la gente dice, Instagram me está diciendo que no publique fotos. No. Instagram te está dejando muy claro algo. El formato audiovisual está ganando demasiado terreno. No en nuestra plataforma.
en el mundo entero. Se estima que el 90% del tráfico de internet va a ser video. Es video. Y Instagram sabe que vienen de ser una plataforma que construyó gran parte de su éxito en el formato de la fotografía. Yo creo que fotografía, video, audio, siempre y cuando exista una idea poderosa, siempre va a mover la fibra de muchas audiencias. Pero yo sí creo que uno también tiene que entender hacia dónde van a favorecer las plataformas. O sea, lo mismo está pasando en TikTok, lo mismo está pasando en YouTube. O sea, en TikTok la gente te dice, no, tienes que bailar, tienes que poner el audio en tendencia. Pues yo conozco una cantidad de cuentas que no hacen absolutamente nada de eso. Y, sorry, lo voy a decir, o sea, nuestra cuenta en TikTok, nosotros no bailamos, nosotros no usamos audio en tendencia. Por ahora. Bueno, y ojalá se mantenga así. Pero nosotros hemos conseguido una manera de construir un buen alcance con los contenidos que hacemos en un formato que no es el que la plataforma inicialmente beneficia. Entonces, al final yo sí creo que aquí viene como la balanza entre qué favorece la plataforma y una muy buena idea. Cuando tú encuentras esas dos cosas, yo creo que vas a disparar. Porque yo por ejemplo, yo veí tu experimento porque me pareció increíble. Muchos de esos experimentos, si lo hubieras podido convertir en formato reel, obviamente no tiene sentido porque tú estás buscando la foto, pero me rescato es la idea del content. Si la haces en formato reel, probablemente tenga una exposición mucho similar, más grande. O más grande. O mucho más grande, porque es donde la plataforma está... Yo creo que no podemos ignorar eso. Pero es que claramente el ejercicio, Juan, tenía una carga de mala intención brutal de mi parte porque yo sabía el insight de donde iba a detonar. Y yo aplaudo más eso. Mayor probabilidad de éxito. O sea, yo ni siquiera... Y para nada menospreciar el experimento, de hecho, aplaudírtelo. Yo creo que la idea del experimento es lo que hace que sea exitoso. Es decir, la rebeldía de... porque mucha gente en este momento dice, pero ¿por qué Instagram me dice que yo no publique fotos? Ese es el insight de la idea real, más allá del contenido per se. Entonces yo creo que ahí, esa misma rebeldía, tú la llevas a un formato Reels y va a funcionar igualito. No puede funcionar mejor. Sería incoherente. No, pero yo puedo hablar del tema. Vuelvo, insisto, no el formato, sino del tema per se. Pero donde yo te digo que había triggers, o sea, o donde habían suelos para capturar atención, es que eran cosas como que era muy difícil no tener una posición ante ella. Claro, o sea, poner a Messi con una cerveza en la mano. Una cerveza venezolana en la mano. Sí, a una yaca 2 meses antes donde la mayoría de la gente no se ha comido una yaca. Claro. La controversia de la televisión por cable, por suscripción y la publicidad versus la televisión abierta. O sea, son cosas que tú la ves y tú sabes que tienes que reaccionar a la gente. O sea, eso es un poquito de trampa en esa imagen para decirle a Instagram, tú no me tienes por qué decir de qué va. Pero más allá del caso, lo relevante es no necesariamente cuando yo construyo un reel tengo esta intención. Es que, nuevamente, además yo creo que esa es otra confusión que hay ahorita. Ahora hay muchísima gente donde dice, bueno, entonces yo para ser exitoso en Instagram tengo que hacer Reels. Y yo no sé editar, no sé tal. Entonces genera ansiedad. O yo para ser exitoso en YouTube, porque ya se sabe que le va a apostar muchísimo al formato Shorts, ahora tengo también que editar. No, o sea, yo creo el formato es importante, entender hacia la plataforma, hacia dónde está apuntando es importante, pero nuevamente, o sea, el tema de qué le interesa a la gente, cómo lo expresas y en qué idea lo expresas, es la clave de todo. Y cuán honesto es eso para ti. O sea, tú sabes que a mí me parece que cada vez que consumo un contenido que... A ver, soy muy honesto. Yo consumo muchas redes sociales para entretenimiento. Sí. Obviamente más allá de la parte laboral. Y lo que me hace reírme me gana. O sea, lo que me hace sentirme feliz me gana. Y hay una locura, Juan, porque es probable que yo consiga en YouTube o en TikTok mayor probabilidad de ser feliz que en Instagram y en Twitter. En estos momentos sí. Pero entonces es loco porque tú dices, bueno, no debería una plataforma macro contenido, como puede ser Twitter, Instagram, ya tener un sentimiento asociado. O sea, porque es absurdo, porque hay toneladas de contenido. En Twitter hay toneladas de contenido feliz. Que es cada vez más difícil de conseguir. Y bueno, y lo que se viene con Twitter, con Elon Musk, que hay un bandón de gente retirándose del tema. Lo que se viene de contenido con Elon Musk con Twitter, que hay muchos artistas inclusive que se han producido en contra, pero una plataforma de por sí no debería tener un sentimiento asociado. Pero pasa, ¿no? Pasa totalmente. Pero en esa búsqueda de contenidos donde yo me haga sentir feliz y tal, yo no sé cuánto está apostando. Por ejemplo, yo veo unos nigerianos en TikTok que están en la calle en no sé qué parte de Nigeria, que la calle está muy deprimida, que hacen bromas y yo muero de la risa. Esos señores no saben que me mostraron a mí. Y TikTok me los muestra y yo estoy feliz que me los muestre. Claro. Yo no los sigo. Claro. Entonces, esa dinámica es game changer para
Porque tú solías decir en la creación de contenido, tú solías decir, yo le hablo a... Y entonces más o menos hace un mapa de la gente que le hablas. Estos señores no creo que hayan hecho ese mapa comunicacional de estructura de pilares, posicionamiento y estructura de lenguajes de comunicación para llegar a un tipo en Venezuela. Claro. Entonces es como abrumador por cómo entender cómo logro que me muestren. Y ese cómo logro que me muestren, vamos seguro a estar hablando muchísimo más de esto en los próximos meses, pero yo creo que también tiene una incidencia en cómo logro que muestren mis contenidos, las plataformas muestren mis contenidos a X público, va a tener una incidencia en otra de las aristas que yo creo que va a ser muy transformadora en los próximos meses. Hay un dato que yo escuché la semana pasada que también me hizo un pelo de cortocircuito, porque nosotros, desde el punto de vista de marketing, de publicidad, que es lo que hacemos, siempre hemos dicho, o decíamos, inclusive hace 10 años, cuando las redes sociales estaban empezando a tener su mejor momento, decíamos, no, es que las redes sociales son importantes, porque cuando un amigo me recomienda un producto, tiene mucha más credibilidad de cuando una marca me lo dice. Y eso es o real. Un anuncio publicitario. Un anuncio publicitario. Si tú me dices, oye, brother, tómate este producto y me lo dice el producto mismo, yo te voy a creer más a ti. Por ejemplo, brother, tómate este café que es nuestro anunciante. No tenemos ese anunciante. Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, hoy en día, yo escuché un dato que dije, ¿what? Que el dato es el siguiente. Un influenciador tiene más credibilidad hoy en día. Estás hablando de 10% más de credibilidad cuando te dice algo a ti versus cuando te lo dice un amigo. Es decir, marca, amigo, influenciador. Y yo dije, no, ya, espérate un momento. Entonces yo estoy viendo... ¿Tiene sentido, Juan? Pero mira, claro, pero ¿qué tipo de influenciador? Claramente. Porque mi primera reacción fue, ya va, yo estoy siguiendo a los influenciadores que no son. Los incorrectos. Pero a su vez también sigues a influenciadores que te han afectado. Sí, que son muy pocos. Que son muy pocos. Yo los tengo muy bien identificados y los que me han identificado es totalmente. Por lo cual, yo sugiero que las personas que nos estén viendo busquen en nuestro canal de YouTube, Vacílate Esto Podcast, el episodio que le dedicamos a la influencia, donde está la pirámide de influencia, porque un influenciador no es la persona que tiene muchos seguidores que aparecen en los medios. Un influenciador es la persona que tú necesitas su opinión para ayudarte a tomar la tuya. Claro. Entonces yo vuelvo. Si tú unes lo que estamos hablando, vas a estar en plataformas que realmente te van a dar más oportunidad de que te muestre. Eso por un lado. 2, vas a tener mucho más credibilidad. Porque si yo constantemente estoy mostrando tu contenido a muchas personas, es porque la plataforma determina que le interesa a un grupo de gente y se lo va a mostrar constantemente. Es el caso que tú acabas de poner de Javier Ibarrecha. A mí me lo muestra constantemente. Y si Javier hoy dice, bueno, me pasó el fin de semana, esta película es buenísima, ya yo sé lo que tengo que ver este fin de semana, claro, entonces y me ahorró toneladas. Ahí tú tienes influencia. Para mí eso es influencia muy marcada. No la señora que te está vendiendo un detergente en Instagram. Exactamente. Que no tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver ni conmigo ni con ella. La mayoría de las veces. Y a eso le sumas la cantidad de herramientas que están utilizando o que van a integrar las plataformas sociales para que tú puedas comercializar dentro de ellas. Tú dices, las redes sociales son para todo el mundo. O sea, todo el mundo debería ver las redes. Ya no estamos hablando del especialista en content, del de marketing, cualquier persona. Yo en estos días vi un caso de una señora de 87 años que en TikTok se está convirtiendo como la revolución en la gastronomía de un plato que ella hace por toda la vida y mostrando su receta, y se ha convertido en una verdadera influenciadora en las redes sociales. Esa señora ahora tú te imaginas que tenga la plataforma para vender sus platos integrada en e-commerce, porque creo que te lo compartí esta mañana. La apuesta de TikTok al e-commerce. El e-commerce es absurda. Entonces vas a ver plataformas que tienen integradas el search, tienen integrada el e-commerce y además que están dándole la oportunidad a cualquier persona que entienda lo que es relevante para es un gran cambio. O sea, es un cambio absurdo. Y en este dibujo parcial que estamos haciendo de las redes sociales, aparece BeReal. Y BeReal nace como una contraposición al postureo, como dirían los españoles, o a la postura típica de Instagram. O sea, es bien escuchado que todos decimos, bueno, nosotros solo mostramos las cosas buenas en Instagram. Sí. Y eso tiene que ver con que yo no te mostré la foto del arroz con caraota que almorcé hoy, pero si hubiera ido a comer al restaurante Víctor Moreno, hubiera sacado la foto. La gente dice, uy, yo no como en restaurantes todo el tiempo, y no es la verdad, pero es mi postureo, ¿no? Entonces BeReal dice,
ahí hay un daño a la salud mental que estamos haciendo porque estamos generando toneladas de ansiedad a personas que ven niveles de estilo de vida y ven niveles de éxitos en Instagram que no son reales, pero que les generan una ansiedad porque no se parece a la vida de esas personas. Entonces sale la plataforma BeReal que dice, no pongas lo que tú creas que tienes que poner, sino yo te doy un espacio de tiempo para que tú pongas lo que realmente está sucediendo para adelante y para atrás. Es decir, cámara frontal y cámara lateral. Y eso genera como un nuevo entorno de decir, hey, ¿cómo estamos entendiendo otra posible evolución de las redes sociales para mostrarnos más naturales? Probable que BeReal no funcione. Venimos de Clubhouse, ¿no? Que decíamos que... Yo sobre todo decía que Clubhouse iba a ser... La nueva red. No, Me ya. hiciste comprar un iPhone Sí. solamente para estar en Clubhouse. Bueno, y lo cierto es, probablemente no, pero BeReal está haciendo mucho ruido, sobre todo en los más jóvenes de los centennials. Sí. Yo tengo 2 puntos muy encontrados no con la plataforma BeReal, sino con la idea detrás de BeReal. Claramente BeReal, sí, hace eso, plantea la premisa de no, o sea, bueno, el nombre lo dice, muéstrate tal como eres. O sea, no te maquilles, no te produzcas, muestra la vida real como es. Pero mi punto encontrado con esto, y vuelvo, insisto, no tiene que ver con la plataforma o si va a ser exitosa o no, sino con lo que yo creo que va a venir como en las próximas generaciones de redes sociales, inclusive cómo van a evolucionar las que hoy en día existen, es que uno de los grandes problemas de las redes sociales, todos lo sabemos, es la adicción que creo. Tú lo acabas de decir, porque yo necesito enterarme de lo que está pasando. Además, yo siento que la vida de los demás Pensada para eso. pensada, estructurada y programada para eso. Yo recuerdo que Gary, una persona de marketing que nosotros seguimos mucho, siempre dice, ¿tú crees que la adicción que tú crees, o sea, que se te creó en las redes sociales es casualidad? Hay ingenieros pensando todos los días en cómo hacer que tú no pases 8 minutos, sino la pases 25 y después 50. O sea, es decir, todo eso es pensado. Es decir, el FOMO, que lo que significa es el miedo a perderme algo, yo creo que plataformas como BeReal ya te empiezan a mostrar el próximo nivel de FOMO que viene. Porque, vuelvo, insisto, este es mi punto de vista y mi experiencia. Mira lo que me pasa a mí con BeReal. Me llega la notificación de que tengo que hacer la foto y por X o Y no la hago. Luego yo abro la plataforma en la noche y yo veo el contenido de alguien que me interesa. Veo mira, John publicó una foto y yo quiero publicar en la red social, no para mostrar la realidad mía, sino porque necesito ver los contenidos de otros. Entonces, ese miedo a no poder ver lo que los demás están publicando, y por eso es que yo tengo que publicar, siento que en una evolución, estamos viendo la punta del iceberg, pero que en unos años tú puedas estar hablando de plataformas que te obligan a publicar contenido para que seas partícipe de la conversación. Yo hoy en día... Eso ya está pasando. A donde yo voy. Yo hoy en día pudiera decidir, si yo no estoy en Twitter, o si yo no estoy en Facebook, o si yo no estoy en Instagram, no eres parte de la conversación que te estás perdiendo. Pero no tengo que producir contenido es una decisión mía entrar a la aplicación. Para mí el next level es que, no, ahora tienes que producir contenido para poder ser parte de lo que está sucediendo. Mira que a mí me pasa al revés. A mí me pasa con BeReal, que lo que veo, todo es tan malo y tan irrelevante para mí. O sea, claro, desde la perspectiva del contenido. Sí, desde la perspectiva del contenido. La foto en este instante de nosotros grabando aquí, tu cara y mi cara. Es irrelevantísimo. O sea, la persona que está viendo televisión en su sala, su cara y el televisor, es irrelevantísimo. Pero para mucha gente es interesante porque no veían ese contenido nunca. Pero que es finito, eso es súper finito. Sí, lo que yo siento es que la capa de nuevos contenidos que deberíamos de ver de BeReal deberían de tener una segunda intención. O sea, ya deberían de interpretar un poco mejor lo que está pasando. O sea, qué es lo que va a ser tu rol en BeReal. Simplemente que, o sea, ¿por cuántas veces te vas a tomar la foto sentado en el televisor viendo la televisión? O sea, va a perder interés absoluto. Esto nos marca un mapa, Juan, y para ir cerrando, un mapa de que las redes sociales van a seguir siendo el gran consumo del internet global. Totalmente. O sea, porque bueno, entendiendo email, entendiendo e-commerce, transacciones y tal, las redes sociales van a ser un cúmulo brutal de cómo nos vamos a relacionar. Y la evolución de las redes sociales ya nos están exigiendo cosas. Y hay una palabra clave que es mostrar. Hay otra palabra clave que es mostrar. Que tiene que ver con la capacidad que tú tienes de hacer contenidos para que sean mostrados. Sí, yo creo que en épocas y en tiempos donde se habla de la desintoxicación digital como algo fundamental para búsqueda del equilibrio y de la salud mental, yo creo que las redes sociales, para muchos no les va a gustar escuchar esto, pero las redes sociales
no se van a ir para ningún lado. Ellas mismas están entendiendo como plataformas los beneficios y los daños que nos han hecho como perjuicios sociedad. Ellos están muy claros en eso y ya están encontrando maneras de evolucionar para seguir, lo que yo creo que es clave, reteniéndonos a todos conectados a las pantallas. Entonces, eso es una realidad que desde mi punto de vista no va a cambiar, pero sí va a evolucionar. Eso me abrió un deseo, Juan, de que hagamos el próximo capítulo sobre las tendencias del 2023 del internet y la tecnología. Ya nos toca. Este año se fue así. Ya nos toca. Se fue así. Ya nos toca. Mi nombre es John Da Silva, @JohnSnack en Instagram. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes y nos vemos en el próximo Vacílate. Llévatelo, papá.